Bueno, ya ven que siempre que empezamos las juntas les leo aquí estos pequeños poemas o gatas y esto tiene una parte muy importante. Dice, al oír la campana solté todas mis aflicciones, mi corazón está en calma, mi dolor ha terminado, ya no estoy apegado a nada. Apegado es aferrado a que las cosas sean de determinada manera. Aprendo a escuchar mi sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Cuando la comprensión nace en mí, también nace la compasión. El canto de la gran campana, el fin del sufrimiento. Que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos. Que aún en los lugares más oscuros los seres vivos sean capaces de escucharlo con claridad, de modo que todo sufrimiento cese en ellos, la comprensión llegue a sus corazones y trasciendan así de la tristeza y la muerte. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí comienzan a disolverse. Ustedes entienden lo que son aflicciones, ¿verdad? Las cosas que nos afligen, Mi mente calmada, mi cuerpo relajado, una sonrisa nace en mis labios. Siguiendo el sonido de la campana, mi aliento me lleva de vuelta a la isla segura de la conciencia plena. Y como se los leo yo todos las veces, dice, vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Esto, aunque no sea muy patente, siempre está presente en nosotros algún tipo de sufrimiento. El no poder practicar la respiración consciente, el estar guiados por nuestros pensamientos que nos poseen a nosotros en lugar de ser una útil herramienta. Encontrar la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Esto, aunque ustedes no estén muy conscientes de que está en ustedes está. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Ustedes, si yo les pregunto cómo están, me van a decir que están bien, pero en realidad en todos nosotros, en los que vivimos en un mundo condicionado, falto de espiritualidad, pues vivimos con ansiedad y con pesar. Dice, escuchando el sonido de la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, eso es una forma de empezar trayendo nuestra atención aquí, viniendo aquí, porque el que yo los veo físicamente aquí no me asegura que están aquí, compañeros. Y aquí venimos a tratar temas de gran importancia. Ustedes tienen preocupaciones, planes para el futuro, pero todos esos son detalles que no van a tener importancia ni alcance
mientras ustedes no superen su impotencia, el hecho de no poder no consumir. Mientras no superen ese hecho, mediante el cambio que aquí debemos obtener, todos los planes y todo eso se va a quedar en lo mismo, compañeros. Y eso nos lo dice nuestra experiencia, ¿no? Algunos lo hemos experimentado durante más años que otros, pero todos lo hemos experimentado ya por bastante tiempo para darnos cuenta que así es, ¿verdad? Así planeamos ir acá o allá o hacer tal cosa o la otra, eso no va a tener peso, no va a cambiar mucho las cosas mientras no superemos esa característica que tenemos de no poder no consumir, ¿no? Que es la definición de la enfermedad, el no poder no consumir, ¿no? Ya hemos hablado de las adicciones, de lo que es la enfermedad. Ustedes no consumen porque quieran, ¿no? Consumen porque no pueden no consumir. Todo esto es real, compañeros. Miren, en 1998 empezó lo que ahora es esto de CADIC. En aquel tiempo era una casa de medio camino para cubrir, ya ven que el tratamiento tiene fases, y aquí en la casa de medio camino se cubría la fase de reintegración del proceso de tratamiento de los egresados de otros lugares, de los lugares que habían estado, y ahora ya se cubre todas las fases del proceso, debería cubrirlas. A ustedes les ha tocado una época en que la casa está un poco maltrecha, ¿verdad? Por fuera, superficialmente. Pero fíjense, aquí en las lecturas del día, que por algo es la primera junta que tienen ustedes, es para que tengan material de trabajo durante el día. Durante el día, en lugar de que su mente vague por lugares inciertos, que les produzca ansiedad o inquietud, se agarren a algo de lo que les haya podido quedar de lo que leyeron en la primera junta. Hoy es domingo, hoy no hicieron su junta de té, pero tampoco leyeron las lecturas, ¿verdad? Sí. ¿Sí las leyeron? Sí. Bueno, aquí en el pensamiento del día dice, en doble A nos olvidamos del futuro. O sea, aquí de lo que nos empieza a hablar, ¿se acuerdan ustedes de la alternativa que tenía el adicto? Seguir siendo como era, que ahí en el libro lo pone, estar condenado a una muerte por adicción, porque la adicción es una enfermedad terminal y mortal, ¿verdad? La adicción, como lo dice aquí la Organización Mundial de la Salud, compañeros, es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Aquí compartimos experiencia y tenemos muchas experiencias, muchos casos que ver, y a las personas que les suceden esas cosas no son porque sean ellos, sino son por la enfermedad que tienen, que es la misma enfermedad que nosotros tenemos, compañeros. Aquí acabamos de ver el caso de Lalo, de Eduardo, el cual está psicotizado y no puede zafarse de la psicosis, y puede ser que ya sea irreversible. El caso de Leo, que también está psicotizado, ¿no? O sea, realmente, y eso es una de las fases, la psicosis por la adicción es una de las fases de la progresividad de la enfermedad. Eso les pasa a ellos no por ser ellos, sino por tener la enfermedad que todos en común tenemos.
¿verdad? Entonces, no nos perdamos en detalles que son mínimos, que si voy a vivir aquí, que si voy a vivir acá. Está bien que se hagan esos, que se tenga una cierta idea del futuro, pero a lo que se le debe dar más peso es adquirir la capacidad de poder no consumir, ¿verdad? Y eso nos hablan aquí que es mediante un cambio. Aquí dice, y dice la alternativa que les planteaba, seguir siendo como somos, ahí te lo dicen, estar condenado a una muerte por adicción o vivir sobre una base espiritual. La mayor parte del material que aquí se maneja nos enseña a vivir sobre una base espiritual, donde lo espiritual sea lo básico. Aquí tenemos algunos ejemplos. En AA nos olvidamos del futuro. Sabemos por experiencia que a medida que pasa el tiempo, el futuro se ocupa de sí mismo. El que para ustedes, lo que están viviendo ahorita ustedes, en algún momento dado anterior, es un ordenamiento solo en la mente, fue futuro. Y ese futuro que están viviendo no está determinado ni estuvo controlado por ustedes. Lo que ustedes no planearon o determinaron que iban a recorrer el camino que han recorrido. El futuro se va presentando solo, ¿verdad? Cuando el contenido del momento actual es sustituido en el mismo momento por un nuevo contenido. Dice, a medida que pasa el tiempo, el futuro se ocupa de sí mismo. Todo marcha bien, todo marcha mejor, ¿verdad? Bien, este adjetivo de bien no es porque tengamos mucho o porque nuestra salud sea muy buena o etcétera, pero todo marcha mejor mientras permanezcamos sin consumir. Ya consumiendo, todo va a ir en peor. Entonces la principal preocupación que deben de tener ustedes, lo que mayor peso debe tener para ustedes en este momento, es adquirir esa posibilidad de poder no consumir, porque actualmente lo que nos caracteriza es la impotencia ante el consumo, el no poder no consumir, ¿no? Ya vimos en una parte que desarrollamos aquí de las adicciones, que la impotencia es el no poder no consumir, ¿no? De que pueden consumir, pues eso ya también ha quedado demostrado, ¿no? Consumir no les cuesta mucho trabajo, se ven forzados a consumir. El consumo para ustedes no es una elección, es una situación que deben resolver y es una situación que mientras más pronto la resuelvan, les proporcionará una vida menos mala, mejor, entre más pronto resuelvan ese problema. Es el problema de peso que aquí manejamos. No lo que voy a hacer, si me voy a quedar aquí o me voy a ir a Tulancingo, sino el poder no consumir, compañero, ¿verdad? Porque la psicosis, por ejemplo, no la puedo dejar aquí. Las voces que se escuchan no están aquí, se van contigo, hijo. Ese cuate llegó un día y se fue al día siguiente. Se vino de allá por las voces que escuchaba. Y las voces que escuchaba aquí lo hicieron regresarse allá y allá sigue escuchando voces. Leo quién sabe dónde se fue a meter, pero también está psicotizado, ¿verdad? Y esa es muestra de la progresividad de la enfermedad. Entonces, nuestro asunto de peso es, primero que nada, dice por ahí, primero lo primero. Primero lo primero, adquirir esa posibilidad de no consumir, ¿no? Que es contrario a la alternativa de seguir siendo como somos,
de reaccionar a la vida de la misma manera en que hemos reaccionado siempre. Dice que necesitamos, la solución es un cambio revolucionario, un cambio gigantesco en cómo vemos las cosas, en cómo vemos la vida. Aquí dice, pensar que hoy es todo lo que necesitamos. Cuando nos levantamos por la mañana y vemos brillar el sol por la mañana, por la ventana damos gracias por habernos concedido otro día que disfrutar, porque nos hallamos sin consumir. Muchas veces no le damos valor a eso, a que estemos sin consumir. Y eso es un caso particular de que no le damos valor a lo que tenemos, porque en lugar de poner nuestra atención en lo que tenemos, la ponemos en lo que no tenemos. Si ponemos nuestra atención en lo que tenemos, compañeros, surge el agradecimiento. Si ponemos nuestra atención en lo que no tenemos, surge la frustración. Entonces nosotros mismos nos estamos provocando qué tipo de emoción vivimos, si la gratitud o la frustración. Y la frustración ya sabemos que a donde nos lleva es a lo mismo, al consumo, porque somos intolerantes a la frustración. Entonces, para no engañar, no irnos con detalles, esos detalles irán adquiriendo importancia, esos detalles de lugares, de ocupaciones, de planes, de proyectos, cuando ya tengamos la posibilidad, que no la adquirimos de una vez por todas, la tenemos que estar renovando constantemente, la posibilidad de no consumir. Dice aquí, un día en el cual podemos tener una oportunidad de ayudar a alguien. Sé yo que este día es todo lo que tengo y que hoy con la ayuda de alguien, porque por mí solo no, con la ayuda de algo, de alguien, la mayoría no tenemos problemas en admitir que la adicción se había convertido en una fuerza destructiva en nuestra vida, en una fuerza destructiva. Destruía las posibilidades, nos incapacitaba, nos planteaba múltiples dificultades. Nuestros mejores esfuerzos concluían en más destrucción y más desesperación. En un momento dado nos dimos cuenta que necesitábamos la ayuda de algún poder superior a nuestra adicción. La mayoría sabemos sin lugar a dudas que nuestra vida estaba llena de destrucción. Enterarnos de que tenemos una enfermedad de adicción nos ayuda a entender el origen o causa de esta destrucción. Podemos identificar la adicción como un poder que ha devastado nuestra vida. Cuando hacemos el primer paso, admitimos que la fuerza destructiva de la adicción es más poderosa que nosotros. Somos impotentes ante ella. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. A esta altura, nuestra única esperanza es hallar algún poder mayor que la fuerza de nuestra adicción, un poder que tienda a conservar la vida, no a destruirla. No se preocupen cómo definir o cómo entender a ese poder, pero es lo que necesitamos encontrar. Llámenle Dios, llámenle como quieran, ¿verdad? Llámenle él, ello, algo con más poder que la adicción, ¿verdad? Que tienda a conservar la vida, no a destruirla. No hace falta que lo comprendamos, ni siquiera que le pongamos un nombre. Para aquellos que tenemos dificultades con poder tomar en cuenta a algo una forma sencilla de llamarla, aparte pues con un nombre corto de 4 letras, es Dios, pero se le puede llamar de cualquier manera, mientras la consideremos que tiene más poder que nosotros, que tiene el poder que nosotros no tenemos para conservar la vida y no destruirla. No hace falta que la comprendamos, ni siquiera que le pongamos un nombre, únicamente tenemos que creer que es posible que exista
algo que puede más que la fuerza destructiva de nuestra adicción. Y esto, porque si nos quedamos solo con el no poder no consumir, compañeros, resulta demasiado amenazante. Resultaría considerar el desahucio como definitivo. ¿Verdad? Sí, es necesario que haya para nosotros es necesario que haya algún poder más grande del cual nosotros carecemos, que nos dé la posibilidad de no consumir. Y ese poder aquí dice, no hace falta que entiendas qué es, no hace falta que le pongas un nombre, nomás hace falta que estés convencido de que existe un poder más grande, cree en la existencia de un poder benevolente más fuerte que nuestra adicción, nos da suficiente esperanza para mantenernos limpios de día en día. Creo en la posibilidad de algún poder más fuerte que mi adicción. Fíjense, aquí nos la están poniendo más sencillo, aunque es lo mismo que lo dicen de otra manera. Aquí las cosas te las dicen de muchas maneras, una y otra vez. Entonces aquí eso que les acabo de leer fue el pensamiento del día. Ahora viene la meditación del día. Todo está fundamentalmente bueno o fundamentalmente bien. No quiere decir que todo esté bien en la superficie de las cosas, pero significa que hay un poder que está en su lugar y que Él tiene un propósito por el mundo, que con el tiempo surtirá efecto cuando un número suficiente de seres humanos esté dispuesto a seguir su camino. Soportar el mundo como un traje cómodo, que es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros no soportamos la vida como algo cómodo. Reaccionamos a eso que sentimos incómodo consumiendo. No significa significa no verse trastornado por la falsedad superficial de las cosas, ¿verdad? Lo que vemos es falso, compañeros. Lo verdadero está bien, está correcto. Sentirse profundamente seguro de la bondad y propósito fundamental, ¿verdad? Independientemente, darle más fuerza a esta certeza que a la incertidumbre. Podemos tener incertidumbre en cuáles van a ser específicamente las cosas que se presenten, tal o cual, pero debemos tener certeza, confianza, ¿verdad? En la bondad y propósito fundamental que tiene el que controla realmente las cosas, ¿no? Siempre sucede lo correcto para el todo, ¿verdad? Y nosotros, cuando juzgamos un hecho que aparece en nuestra vida, estamos limitados porque no estamos viendo lo que va a producir ese hecho. Juzgamos que lo que está sucediendo está mal porque no coincide con lo que quisiéramos que sucediera, ¿verdad? O está bien porque coincide con lo que quisiera, pero no vemos cómo se van encadenando unas cosas con otras. Como, por ejemplo, nuestra llegada aquí puede ser, en su momento lo será, ¿verdad? No aquí a este lugar, a nuestra llegada a un intento por trabajar en lo que debemos primero por trabajar, puede ser lo que nos dé resultado. En su momento lo será. Cuando haya la energía necesaria que nos permita romper la inercia de seguir siendo como somos, romper la resistencia que tenemos a cambiar y a darle más confianza a lo que dice mi pensamiento que algo que podemos dar por seguro.
Aquí ya estamos trabajando con la creación de una base espiritual para la vida. Dice, ruego porque ese poder pueda estar conmigo en mi paso a través del mundo. Pido saber que Dios está planeando cada paso. Es obvio que no lo hemos planeado nosotros, ¿no? Ustedes hace 5 años, hace 14 años, hace 3 años, no planearon el estar hoy aquí, ¿no? Y sin embargo aquí están. Parece que aquí están, aquí los veo. Entonces, acá me dice, todo está bien. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tu estatura, tus estatutos. Recuerden mis palabras a mis discípulos. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Pueden andar el camino que anduve yo? ¿Pueden beber de mi copia? Todo está bien, digan siempre, todo está bien. Por largo que parezca el camino, no hay ni un centímetro de más. Yo, su Señor, no solo estoy con ustedes a lo largo del viaje, sino que lo planeé. Estoy planeando el viaje. Hay gozo inefable en el camino que ando. Coraje, coraje. La necesidad de tomar por cierto esto debe venir de que eso es lo que nos conviene, compañeros. No de seguirle dando más peso a lo que pensamos nosotros de las cosas, que a lo que necesitamos para adquirir la posibilidad de no consumir, compañeros. Porque si no, Esteban llegó aquí cuando tenías 14 años, ¿no? Más o menos 15. Ahora, ¿cuántos tienes, hijo? 35. Y no se ha superado eso. Los detalles han cambiado, ha estado aquí, ha estado en Reynosa, en Veracruz, allá y acá. Pero ninguna cosa se ha podido mantener, ni conservar, ni nada, por la característica de su problema de salud. Su problema de salud se manifiesta por el no poder no consumir. Lo mismo les podría yo decir a Christopher y a Víctor. No es porque estén aquí, no es porque no esté determinada gente o porque esté determinada gente, ¿verdad? La problemática para avanzar, para que tu vida no se enrede y se vuelva imposible de controlar, se basa en el hecho de que no hemos podido superar la incapacidad para no poder no consumir. Entonces, ese es el asunto de máxima importancia que nos debe de tener concentrados a cada quien en lo individual. Ahorita nos reunimos para platicar de esto, pero cuando no estemos reunidos para platicar de esto, no olviden qué es lo primordial para ustedes, para que su vida tenga un devenir mejor del que ha tenido, para que tenga alguna posibilidad, porque estando como hemos estado, siempre nos hemos topado con las imposibilidades, hijo, ¿no? Vivíamos y había aquello, cuando el trabajo que tenías acá en Pachuca, hijo, ¿no? Que en aquel momento lo considerabas tú sumamente bueno, hijo, ¿no?
pero no se pudo sostener por el problema ese, ¿no? Ahora ya tienes en mente otras cosas, pero para que esas otras cosas, no por cambiar las cosas, se van a poder dar mientras no superemos nuestro problema de no poder no consumir. Y acuérdense que nosotros no consumimos porque queramos. Esto no se entiende, ¿cómo no? Si yo elegí consumir, pero el consumo para el adicto no es una elección. Eso nos lo explica la ciencia médica. Fíjense, esto les decía yo que en 1998 surgió esto, más o menos 20 años, pongamos. Durante 20 años se ha venido construyendo toda esta teoría que nos explica nuestra problemática. Teoría basada en la experiencia, de muchísima gente. Por aquí ha pasado, ahorita en la casa pues, son 3, pero por aquí por la casa han pasado miles de gentes, hijo. Y si están pasando por aquí por la casa, están pasando por la situación por la cual estamos pasando nosotros. Y todavía no podemos salir de esa situación, hijo. Lo importante es ya cuanto antes apresurarnos e interesarnos en que eso sea lo que más, aquello a lo que más atención le pongamos, a adquirir la posibilidad de no consumir, ¿no? Aquí dice, no hay ni un centímetro de más. Yo, su Señor, no solo estoy con ustedes a lo largo del viaje, sino que lo planeé. Estoy planeando el viaje. O sea, ya está determinado, mijo. Vamos llevados a salir de nuestra situación, pero tenemos que recorrer el camino, ¿verdad? Y durante el recorrido del camino se presentarán las condiciones que nos permitan salir de nuestra situación. Entonces, para ustedes, más importantes que los detalles de a dónde, de con quién, de cómo, de cuándo, es enfrentar cualquier cosa que vayan a enfrentar, habiendo superado ya la imposibilidad de no consumir. Lo que vayan a enfrentar es secundario, los llevará por determinado camino o por el otro. Pero si no han superado la imposibilidad de no consumir, se va a atorar y los va a traer de regreso a lo mismo, no nos va a dejar avanzar de una manera no tan golpeada por la vida, pues. ¿Alguien gusta compartir algo, compañeros? Sí, mijo. Pues yo te voy a ser honesto, yo en estos momentos sí me siento frustrado, como dices, o sea, de que las cosas no se me dan como yo quiero. De hecho, la visita que voy a tener es para que me despida de mi pareja, ¿no? Para que me despida de mi pareja, porque pues, ya me di cuenta que pues, mi enfermedad, pues sí, está cabrona, ¿no? Y pues solamente así lo voy a sentir bien, porque soy un güey tan posesivo, no sé, tampoco que no trabaja mi enfermedad, que se echa a perder todo, ¿no? De hecho, pues ya mis papás saben que pues, si bien esta persona nada más a despedirse y ya, pero pues debo de entender que las cosas son por algo. Mira, hasta ahí está mi papá. Que las cosas son por algo. Si quieres, hijo. No, que las cosas son por algo, ¿no, Tavo? Y como dices, o sea, ¿cuántas veces no he salido de aquí tratando de hacer algo bien de mi vida? Y siempre me creo dependencias, ¿no? O sea, quizás dejo de consumir por alguna temporada, pero al final de cuentas mis emociones me vuelven a llevar al consumo, ¿no? Y yo soy honesto, yo desde bien te dije que tenía un chingo de ganas de tomar, ¿no? Y pues ahorita pues sí sigo sintiendo esa ansiedad, pero no sé si sea los nervios o el coraje que tengo yo por dentro de no poder hacer las cosas como tienen que ser, ¿no? Sino siempre a mi modo. Como quieres que sea. Exactamente, ¿no? Y yo lo único que le dije a esta persona es, ¿sabes qué? Pues yo lo único que quiero es hacer una vida, por eso estoy aquí, porque quiero realmente pues, ya tener algo estable y no en lo material, sino ya una relación, porque tú bien sabes que me fui a Reynosa a buscar una pareja, me fui a Veracruz, o sea, donde me vaya siempre voy a seguir siendo lo mismo, porque
en algunas cosas pues sigo regándola, ¿no? Y pues es en el consumo, como dices, ¿no? Mis consumos me llevan a decir cosas que quizás no quisiera yo decir, ¿no? Y pero estando aquí, pues sigo diciendo cosas, ¿no? Que ofenden, ¿no? Y pues quizás yo me busque estas cosas o quizás sea pues no sé, gracias a Dios, porque yo sé que algo quiere para mí, eso no me queda ninguna duda, pero soy tan desesperado que quisiera que esas cosas que algún día me va a dar me llegaran ya. Y por eso me desespero mucho. Yo me siento bien aquí, la verdad, yo sí me siento bien aquí, pero no me siento bien porque no tengo lo que yo quisiera. Por eso me siento así como que encerrado. Fíjate, otra vez lo que les dije ahorita. ¿En dónde ponemos nuestra atención? En lo que no tenemos, en lugar de en lo que tenemos. Mientras estamos consumiendo, lo que no tenemos es la posibilidad de no consumir, ¿verdad? Pero en eso no ponemos nuestra atención. Ahorita estamos sin consumir. Eso es algo que nos da una gran ventaja, ¿verdad? Pero en eso no ponemos nuestra atención. Lo ponemos en lo que no tenemos. Y de ahí surge la frustración, hijo. De ahí surge la frustración. De otra manera, si pusiéramos nuestra atención en lo que tenemos por el momento que es algo que cambia las cosas por completo, el poder no consumir, compañeros, aunque sea un día, aunque sea dos, de día en día se va logrando esta abstinencia, ¿no? Esta enfermedad es remisible, puede no estar presente el síntoma, no estar presente el consumo, pero es reincidible, como dice Esteban, ¿no? Él ha podido durar algún tiempecillo sin consumir, pero de nuevo se vuelve a... Y lo que debemos de lograr es la abstinencia permanente, el ya no consumir, ¿no? Ni aunque sea viernes, hijo, ni aunque sea viernes, ¿no? Hay una serie de consumidores que se llaman cíclicos. Muchos empezamos tal vez de esa manera, ¿no? Los fines de semana, por ejemplo, cuando no trabajábamos o algo así, consumíamos, pero los ciclos se acortan. Después ya no aguantas toda la semana sin consumir, ¿verdad? Después ya lo haces el jueves y hasta que tienes que hacerlo el lunes, o hasta que lo primero que tienes que hacer por la mañana, hijo, de cualquier día, es consumir, hijo. Entonces, veamos la naturaleza de la enfermedad, démosle la importancia que tiene, pero también veamos que hay una solución, y la solución la podemos ver en la experiencia que nos comparten otras personas, no con lo que hablamos, sino con lo que vivimos otras personas, compañeros. Y no son las circunstancias, lo superficial, como dice, todo está bien, todo está fundamentalmente bien, me decía esta lectura. No quiere decir esto que todo esté bien en la superficie de las cosas, ¿no? Por ejemplo, mi estado de salud, la situación ahorita de la casa, me podría llevar a mí a pensar que todo está mal, ¿no? Pero está fundamentalmente bien porque se está dando aquello que si no se diera, pues imposibilitaría encontrar una salida a eso que de repente vemos como obstáculos, compañeros. Pero para eso necesitamos estar sin consumir, compañeros. Y acuérdense que el no consumir o el consumir no depende de nuestra voluntad, está determinado por una reacción química que hay acá en nuestro cerebro, que llaman el craving brain, lo que antes llamaban la obsesión. Ya todo ha cambiado. 20 años en que todo esto ha ido cambiando. Todo esto ha ido cambiando, se han ido aclarando las cosas, se ha añadido más estudio al tema y ya entendemos mejor lo que está pasando. Y entonces, para nosotros es lo más importante adquirir esa capacidad de no poder no consumir, ¿no? Yo estaba oyendo ayer la definición
de estar incapacitado. Y yo ahorita estoy incapacitado, ¿no? Si eso me llevara a considerar que fundamentalmente las cosas no están bien, eso me llevaría a mí tal vez a consumir, ¿no? Estar incapacitado es algo muy pesado de estar viviendo, hijo. Pero sin embargo se puede vivir mientras estemos sin consumir, compañero, ¿no? Entonces, dice nuestro primer paso, al principio solo los casos más desesperados pudieron. Afortunadamente ahora no es así, dice el primer paso. Personas que aún conservan su salud, ¿no? Hablan ahí de la familia, pero eran otras épocas, cuando y era otra adicción en particular, el alcoholismo, porque acuérdense que este libro, eso surge de Alcohólicos Anónimos, una enfermedad, una sustancia que te prolongaba la idea de que podías funcionar, hijo. Ahora cada vez es menos. Hay sustancias que acaban ya contigo, así, hijo, así. Hay sustancias que acaban contigo y cada vez salen más y más y más. Es una epidemia. Es una epidemia de adicción lo que vive hoy la humanidad, ¿no? Entonces, tenemos que darle valor. No podemos culpar a nada ni a nadie, compañeros, de lo que nos afecta a nosotros. Nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestras emociones, ¿verdad? Las emociones, lo que yo siento, no debe depender de las circunstancias ni de las actitudes de las demás personas, porque entonces no soy libre, estoy en poder de las circunstancias me tienen en su poder y las actitudes de las demás personas también me tienen en su poder. La libertad que yo busco es no depender ni de las circunstancias ni de las actitudes de las demás personas. Esa es la verdadera libertad que buscamos aquí, ¿verdad? Entonces el poder vivir esto, de sentir, no de pensar, porque el pensamiento nos va a llevar a conclusiones erróneas, a que todo está de la chingada y a que, ¿no? Pero lo correcto es esto, compañeros, esto es la sabiduría perenne, la sabiduría que viene de siempre y que será por siempre, la espiritualidad, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que como dice nuestra lectura de aquí, digan siempre, todo está bien, digan siempre, todo está bien. Hacer de esto un hábito, hijo, el considerar que las cosas están bien, ¿no? Si cambiamos, ese es algo de lo que tenemos que cambiar nosotros, compañeros. Entonces, pues las circunstancias pueden parecer amenazantes, ¿no? Lo de fuera puede ser amenazante, pero si tú estás bien sustentado sobre esta base, pues puedes sobrevivir a esa amenaza y dejar que las cosas se acomoden y que llegue la prueba de que todo está bien, ¿no? Entonces eso es lo que dice esta lectura. Ruego porque Dios pueda estar conmigo en mi paso. Para aquellos que la palabra Dios les resulte una complicación, pues sustitúyanla. Ruego porque el que tiene el poder, el que determina lo que es, que no somos nosotros, pueda estar conmigo en mi paso a través del mundo. Pido saber que ese poder está planeando cada paso. No. Hay alguien que está controlando la situación, compañeros, y a nuestro favor, aunque no lo comprendamos con la mente.
porque nuestra mente se mueve en un mundo del condicionado. Estar bien es tener. Estar bien es que esté alguien o que no esté alguien. Estar bien es estar en algún lado o estar en otro. Y eso no es así. Pero esto solo te lo va enseñando la vida. Entonces, mientras más rápido lo aprendamos, pues mejor. Bienestar material y espiritual. Dice, se nos quitará el miedo a la inseguridad económica. Si ustedes recuerdan, en la página 78 está lo que llaman las promesas de AA, que no son promesas, sino resultados a obtener. Resultados a obtener. Aquí en la página dice, la primera, vamos a conocer una libertad, de la que les hablaba yo ahorita, y una felicidad nuevas. La felicidad no es la meta, la felicidad es el camino, compañeros. No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar las puertas que nos llevan a él. Si no superamos esto, si no logramos obtener este resultado, si estamos sufriendo, no vamos a poder adquirir lo que buscamos. Yo dejé de consumir, pero me la pasé sufriendo, hasta que llegó el momento en que tuve que volver a consumir. Luego dice aquí, no nos lamentaremos, ok, comprenderemos el significado de la palabra serenidad, ¿no? Tú dices, estoy ansioso, entenderemos qué es la serenidad. La serenidad es la cooperación absoluta con lo inevitable, y lo inevitable es el designio o la voluntad, como ustedes quieren llamarlo, del que tiene el control de todas las cosas, algo que no es comprensible para nuestra mente. Dice, y conoceremos la paz. ¿Verdad? Un ejercicio, te decía yo a ti que un ejercicio es poder estar en paz y sereno, ¿no, hijo? Te decía yo ayer o antier, ¿no, hijo? Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. El interés en cosas, el pensar en uno mismo, esa es una cosa que yo muchas veces les pregunto como parámetro. ¿Qué tanto del tiempo pensamos en nosotros mismos? Es lo que se llama la autoobsesión. Pensar en nosotros mismos, pensar en uno mismo, es la fuente de todas las miserias. ¿Ah? Pensar en los demás es la fuente de toda la felicidad, compañero. Todo eso se oye muy extraño, porque no concuerda con lo que el mundo allá afuera nos dice, compañeros. Pero lo verdadero es esto. Dice, se desvanecerá la ambición personal, nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiará, se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente, por intuición, por orientación de alguien, sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. De pronto comprenderemos que ese poder está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer, ¿no? Y no importa que lleve poquito tiempo, ¿no? Hay veces que la urgencia inaplazable del consumo nos hace darnos cuenta de que si en este momento no estoy consumiendo, no lo estoy haciendo por mí, porque yo no puedo no consumir, compañero, sino porque de alguna manera lo que implica tomar en cuenta en mi vida ese poder y ese que planea las cosas, hijo, me hace no producir las emociones que yo me niegue inconscientemente a vivir. ¿Verdad? Me hace adquirir la libertad
de que yo no dependa de las circunstancias, de cómo están, ni de la actitud de las personas. La última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar, es tu actitud ante las circunstancias, sean cualesquiera las circunstancias. Hay un psicólogo, un psiquiatra, Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca del sentido. Este cuate estuvo preso en campos de concentración y vivió una cosa que, olvídense los anexos, ¿no? Olvídense los anexos, cosas pesadas. Y sin embargo su actitud no dependió de ello. Esa libertad nadie te la puede quitar, la libertad espiritual. Bueno, luego te dice, bienestar material y espiritual. Se nos quitará el miedo a la inseguridad económica, reducir o eliminar el temor y ver mejorar las circunstancias económicas son dos cosas diferentes. Cuando yo era principiante en AA, tenía estas dos ideas confundidas. Creía que el temor, hay mucha gente que tiene mucho, compañeros, pero esos que tienen mucho son los que tienen más miedo, compañeros. Más miedo a de repente no tener. Yo tengo pocos amigos, pero algunos amigos que tienen muchísimo. Y ellos son los que más miedo tienen a no tener. Entonces dicen, creía que el temor me abandonaría cuando empezara a hacer dinero. Sin embargo, un día cuando estaba rumiando mis dificultades financieras, una línea del libro grande saltó a mis ojos. Bueno, no lo encuentro aquí donde lo dice, pero la línea es esta. Para nosotros, el bienestar material siempre siguió al espiritual, nunca lo procedió. De pronto me di cuenta de que esta promesa era una garantía. Vi que ponía las prioridades en el orden correcto, que el progreso espiritual haría disminuir este terrible temor a ser muy pobre, justamente como hace disminuir muchos otros temores. Hoy trato de usar los talentos, las capacidades que tenemos para hacer determinadas cosas. Todos tenemos capacidades para hacer determinadas cosas, ¿no? Hay cosas que yo no puedo hacer y ustedes sí pueden hacer, tienen esas capacidades para beneficiar a otros. Me he dado cuenta de que esto es lo que otros han valorado siempre. Trato de recordar que yo ya no trabajo para mí, solamente disfruto de la riqueza que Dios ha creado. Nunca he sido propietario de ella. El propósito de mi vida está mucho más claro cuando yo solo trabajo para ayudar, no para poseer. Y aquí, eso aunque parezca absurdo, cuando trabajas para que las capacidades que tú tienes sirvan a los demás, es cuando la vida coopera amistosamente y obtienes. Eso va de acuerdo con la frase aquella de acuerdo al trabajo es el salario, ¿no, hijo? Pero el trabajo lo haces para los demás y los demás es como un trueque. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Fíjate que de que yo le había comentado si tenemos que tener como algún concepto o alguna figura o algo de Dios, y ahorita nos lo ha dejado, nos lo aclaró con respecto a lo que estaba viviendo al principio. Yo también he recordado mucho o he pensado en la pregunta que nos hiciste hace como una semana, que qué era lo que nos afligía. Yo le platiqué o le comenté la situación familiar, ¿no? Que me he sentido fracasado, de no ser un buen hijo, y eso pues a mí me hace ver que yo nunca he podido hacer mi voluntad, ¿no? Que la voluntad nunca ha estado en mis manos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi voluntad hubiera sido
terminar una carrera, tener una casa, darle una casa a mi mamá, o sea, puta, ¿no? Eso hubiera sido mi voluntad. Sin embargo, pues nada de eso ha sido. Todo esto, el día de hoy, pues me hace arrastrar, yo le tengo mucho miedo a la muerte, padrino. Tengo mucho miedo, por ejemplo, y eso no me ha servido siquiera para recurrir a la oración. También el otro día leíamos en el pensamiento del día o en la reflexión el poder de la oración. Yo ni siquiera opiné porque siento que son temas que todavía están muy lejanos para mí. Por lo que tú nos has dicho, que cómo se tiene que orar, o lo que nos has tratado de enseñar, ¿no? Que el orar tiene que ser un cambio hacia adentro de mí, no hacia que las cosas. Y esto, ¿por qué lo digo también? Porque en la semana hablé con mi mamá para ver lo de la situación del INE y eso, y me dijo que su jefe, su patrón, tenía COVID, padrino, ¿no? Y que ya estaba en casa, su jefe, ¿no? Y obviamente pues mi mamá tuvo comunicación con él o contacto, ¿no? Entonces, puta, pues me empecé a angustiar y en ese momento, ¿qué es lo que hago? En ese momento sí trato hasta de recurrir a Dios y ya le pongo nombre, ¿no? Ya le pongo forma, ¿no? Ya le pongo cara, ya, Jesús, ayúdame, cabrón, ¿no? Y yo mismo me bloqueo porque digo, pues no, cabrón, no, eso no está bien, güey, ¿no? Ya me fue a hacer mi mamá la prueba del COVID y salió negativo, ¿no? Le hicieron la prueba y todo, salió negativo. Pero eso es lo que a mí me sucede mucho, ¿no? Pensar en que probablemente por estar aquí, ¿qué tal si se mueren allá, cabrón, no? Y no me pude despedir o no pude estar los últimos días con él. Ese es un condicionamiento, hijo. Ya. El pensar que la muerte es mala. Sí, eso nos lo has hablado tú. No sé si se acuerdan ustedes de aquel que les digo que lo que la oruga llama fin del mundo, el maestro llama mariposa. La muerte nomás es una transformación, hijo. Okay. Y lo que es muy importante es llegar sin miedo a ella, hijo, ¿no? Conforme pasa el tiempo nos vamos acercando. Sí. Por ejemplo, tú ahorita me hablaste del COVID, pero hay muertes por causas naturales, por el paso del tiempo, por el puro paso del tiempo, hijo, pues su organismo se va desgastando, hijo, hasta que ya falla por completo, hijo. Pero no porque hayas tenido una enfermedad u otra. La muerte llega porque llega. Y la muerte no es un final, sino un principio, es una transformación en otra cosa, de lo cual ahorita no podemos saber nada, ¿no? Pero lo que es importante, yo creo, es llegar sin miedo a la muerte, ¿no? Entonces, y tengámoslo como si que es algo seguro, ¿no? Pues, que ocurrirá, hijo. Y ahorita me hablaste tú de la muerte de los demás, hijo. Pero también hay que pensar. Bueno, también eso es lo que más me angustia, padrino, porque a veces pienso, puta, y vamos a los condicionamientos otra vez. Y no has hecho nada, y eres un pinche fracasado, güey, y no vas a dejar procreación, o quién va a estar en tu funeral, cabrón. Creo que luego ya me veo así como en mi pinche funeral, así como a la pinche fosa común o un ataúd ahí y sin nadie, cabrón, ¿no? Porque así ha sido mi vida, padrino, porque yo no he sido un cabrón que haya dado, o sea, yo creo que si me muero ahorita, pues no sé, tal vez pueda estar mi mamá y unos primos, pero si yo tengo que enterrar a mi mamá y puta, entonces se me hace un pinche rollote que me hace sentir angustiado algunas veces, bien cabrón, y me desespera eso me desespera, y como dices tú, puro pues, entonces aquí el remedio a todas esas cosas son ver las cosas de esta manera que las estamos viendo. Sí, lo acabamos de leer, ahorita lo acabas de leer, lo espiritual nuevamente lo mencionas. Ajá. Sí, hijo. Pues sí, eso me ha quedado claro también. Y aparte, nosotros por la enfermedad que tenemos estamos, lo que parece una desventaja es una ventaja, que por la enfermedad que tenemos nos vemos necesitados de empezar a recorrer en este camino, en estos términos. Otras personas que no tienen esta enfermedad podrán seguir estando mal y no estar bien, pues, pero no se ven con la necesidad imperiosa de cambiar
y de vivir de acuerdo a una base espiritual, mijo, ¿no? Y podrán seguir estando descontentos y todo, pero ellos no estarán bien, pero el síntoma no será el mismo. Para ellos el síntoma no será el consumo. Y la enfermedad que tienen ellos, ellos de todos modos pues tienen una enfermedad mortal. La vida es una enfermedad mortal, mijo, ¿no? La vida pasa, con el paso del tiempo te lleva a la muerte, ¿no? Ahora, saber que la muerte no es un final, sino es un nuevo comienzo, ¿no? Lo que la oruga llama fin del mundo, el maestro lo llama mariposa, ¿no? La oruga muere, pero se transforma en mariposa, hijo. Nosotros no sabemos en qué. No, el habitante sigue, pero el equipaje lo desechas y el habitante sigue, hijo, no sabemos en qué caminos. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Entonces, sí, lo que les quiero decir es que cualquier detalle que ahorita nos preocupe, comparado con el peso que tiene el detalle principal, que es el que nos marca nuestra enfermedad, de poder tener la capacidad de no consumir, no tiene tanto peso, pues. Si voy a estar aquí o voy a estar allá, no tiene tanto peso como si estando aquí o estando allá, puedo yo no consumir. Si estando con alguien o estando con otras personas o no estando con alguien, eso no tiene el peso que tiene si voy a poder estar sin consumir, ya sea como esté, mijo, ¿no? Entonces ese es el peso principal de nuestra situación. El peso principal de nuestra situación, ¿no? Y todo esto, les digo, no surge de la nada, surge de todo esto, más de otros muchos libros que aclaran y hacen más directo lo que queremos decir, ¿no? Por ejemplo, aquí dice impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Estas expresiones aparecen en el primer paso del método de recuperación, que para la enfermedad de la adicción al consumo del alcohol sugiere la agrupación Alcohólicos Anónimos y que es aplicable a cualquier adicción al consumo de sustancias psicoactivas. Hubo una vez en que vinieron de un grupo de esos de la corriente 10 de junio, venía Nemesio o Alfonso con ellos, hijo, a celebrar su aniversario acá, ¿no? Y hacía una distinción entre los adictos y los alcohólicos, ¿no? Y este libro dice los adictos al alcohol, o sea, el alcohol es como cualquier otra droga, es la droga etanol. De hecho, la pérdida de las facultades de la voluntad respecto al consumo de dichas sustancias es la causante de la impotencia ante la imposibilidad para el adicto de no consumir. Y fíjense cómo se van relacionando una cosa tras otra. En el capítulo 2, ahorita les mencioné algo que está en el primer paso, ahora les menciono algo que está en el capítulo 2. Hay una solución del libro Alcohólicos Anónimos entre algunas de las observaciones que producto de la ignorancia respecto de la enfermedad de la adicción hacen personas que no la padecen. Acerca de personas adictas se puede leer la siguiente: yo puedo consumir o no consumir, ¿por qué no puede él? Acuérdense que no todo el que consume es un adicto, ¿no? Está el consumidor moderado y el consumidor excesivo. Para el consumidor moderado tiene poca importancia el consumir o no consumir, y el consumidor excesivo todavía puede recurrir a su voluntad para dejar de consumir, si tiene alguna buena razón para ello. Luego dice, la respuesta a esta observación es que el adicto no puede no consumir porque es la manifestación de la enfermedad, el no poder no consumir.
Y eso no se oye muy comúnmente ni en los grupos ni en otros lugares. Pero es un análisis de lo que dice aquí. Dice, este no poder no consumir es la impotencia de la que se habla. Y se expresa más adelante en el mismo capítulo cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Es decir, que para los adictos el consumo no es una elección. De aquí que digamos que no es su voluntad la que determina que el que consuman, ni tampoco va a ser su voluntad la que determina el que no consuman. Si alguien me dice, no, pero si yo ya no quiero consumir, pero si no has hecho lo necesario, cambiar, porque el que consumas o no consumas no es por tu voluntad, es por una forma de reaccionar a la vida que surge de un problema cerebral crónico, hijo. Entonces dice aquí, para entender este hecho se puede acudir a la definición de adicción como la negación inconsciente para encarar y traspasar algún tipo de emociones que no es producto de las circunstancias que la vida les presenta, sino de sus pensamientos o de cómo juzgas tú esas circunstancias, ¿no? Tú juzgas, puta, estar jodido acá, de nuevo, otra vez. Entonces te digo, no es de su voluntad la que determina el que consuma. A la definición de la adicción como la negación inconsciente para encarar y traspasar determinados tipos de emociones, y las emociones no dependen de las circunstancias, sino de lo que pensamos de las circunstancias, ¿no? Y esta definición surgió de algún libro que por ahí me llegó también. Todo eso va construido tomando en cuenta muchas cosas, dice aquí. Esta incapacidad inconsciente se explica porque ante la ilusión, ante la mentira de poder escapar de la situación dolorosa o molesta, ante la mentira de que vas a poder escapar de una situación molesta, el cerebro a través de un mandato bioquímico eleva a nivel de necesidad primaria de supervivencia el consumo. Esto es lo que se llama craving brain. Estos hechos determinan el inicio del consumo causado por la dependencia psicológica que desencadena las demás etapas del ciclo adictivo, siendo la siguiente la compulsión, que es la expresión de la dependencia física. Para poder romper el ciclo adictivo eliminando el inicio del consumo, debe ser superada la negación de enfrentar los distintos contenidos que la vida nos presenta, lo cual se logra a través de la sabiduría de la vida que elimina nuestra percepción de sufrimiento. Y eso, pues, es la espiritualidad. La espiritualidad no hay que confundirlo con la religión, son cosas distintas, hijo. Fíjense, por ejemplo, esto dice, en la mayoría de los casos, cuando la voluntad ha hecho lo máximo con el fin de conducir al hombre lo más cerca posible de la unificación a la que aspiraba, la unificación porque tenemos un yo dividido, hacemos lo que no debemos hacer y no hacemos lo que debemos hacer. Parece que el último paso ha de ser realizado por otras fuerzas sin la ayuda de su actividad. Dicho de otra manera, la autorrendición se hace entonces indispensable. La voluntad personal se ha de anular. En muchos casos el alejamiento de esa voluntad personal no llega hasta que la persona deja de resistir o de hacer esfuerzos en la dirección que pretende seguir. Tú puedes estar terco y terco y terco en que las cosas sean de determinada manera y hasta que dejas y te adaptas tú a las circunstancias en lugar de estar esperando a que las circunstancias se adapten a ti, hijo, ¿no? Luego es otro que les dice, ¿acaso es necesario? Esto se llama del egocentrismo al ortocentrismo.
¿Acaso es necesario decir algo más? Los pueriles ya saben que son los infantiles, pero no en cuanto a edad, sino en cuanto a desarrollo, trabajan en beneficio propio. Y los que ya se dieron cuenta trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la condición de darme cuenta y no tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. Acá dice algo acerca de nuestro egocentrismo, ¿no? De pensar en uno mismo y desde uno mismo, desde nuestro punto de vista. La fuente de toda felicidad consiste en pensar en los demás, ¿no? Por eso la compasión es algo muy, muy necesario, ¿no? Aquí dice, en el transcurso de su tercer tratamiento, cuando nos habla la opinión del médico, nos habla de Bill, adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación como parte de su rehabilitación. Empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Este cuate nunca pensó en la recuperación solo para él, sino que la buscó para todos aquellos que la necesitaban, ¿no? Acá tenemos otra cosa que nos dice, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Y acá dice, nuestras mismas vidas dependen de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Esta es la definición que el Dalai Lama hace de lo que es la compasión, hijo. Entonces, estos son los valores que nosotros debemos alimentar y hacer crecer, hijo. Porque mucho tiene que ver con nuestra enfermedad, con nuestro problema de salud. Fíjense, aquí hay un verso tibetano, los 8 versos para la transformación de la mente. Dice, yo con la determinación de alcanzar el propósito máximo en beneficio de todos los seres sensibles, que superan incluso las piedras preciosas, que cumple los deseos, espero apartarlos siempre, que cada vez que influya en otros me considere el más humilde de todos y desde lo más profundo de mi corazón, los vea respetuosamente como maestros, que en todos mis actos examine mi mente y en cuanto surjan aflicciones mentales y emocionales por las que los demás y yo corramos peligro, que pueda apartarlos con firmeza y evitarlas. Cuando vea seres de carácter desagradables, oprimidos por la negatividad y el sufrimiento intensos, que pueda apreciarlos ya que son difíciles de encontrar, como si hubiera descubierto un tesoro de joyas. Cuando por envidia otros me maltraten con insultos, calumnias y desdén, que pueda aceptar la derrota y conceder la victoria. Cuando alguien a quien he ayudado o en el que he depositado grandes esperanzas me maltrate de forma muy hiriente, que todavía pueda considerarle mi apreciado maestro. Dice que pueda ofrecer beneficios y alegrías
En síntesis, que pueda ofrecer beneficios y alegrías a todas mis madres directas e indirectas, que puedas cargar sobre mis espaldas las heridas y los sufrimientos de mis madres, que todo lo dicho permanezca a salvo de las tachas de las 8 preocupaciones mundanas, y que al reconocer que todo es ilusorio y carece de asideros, me vea libre de la esclavitud. Las 8 preocupaciones mundanas son alegrarte cuando te alaban, o sea, depender, ¿verdad?, de que te alaben para alegrarte. Deprimirte cuando te insultan o te desprecian. Sentirte feliz cuando tienes éxito. Sentirte deprimido cuando fracasas. Entusiasmarte cuando adquieres riquezas. Desalentarte cuando eres pobre. Estar satisfecho cuando tienes fama. Sentirte deprimido cuando careces de reconocimiento. Otra vez lo que les decía, no ser libre, estar a merced de las circunstancias o de las actitudes de los demás, ¿no? Bueno, pues estos son solo algunos ejemplos de temas de la espiritualidad y de la enfermedad, ¿no? Pero lo básico de la reunión de hoy es que quede patente que lo que más nos interesa es adquirir la posibilidad de no consumir. Y eso solo se logra obteniendo la abstinencia permanente, ¿no? Y no compararnos para nada con otros que consumen sin tener la enfermedad, porque ya vimos que no todo el que consume tiene la enfermedad, pero en nuestro caso todo es diferente. Aunque sea viernes, no puedes ir con tus compañeros, no puedes estar, tú estás enfermo, te tienes que cuidar. Aquí Ángel Vera y Abel estaban estudiando la secundaria o la preparatoria o algo así, y cuando salían de clases, todos se iban a tomar unas cervezas, y ellos no podían entender o comprender que ellos no eran como los demás, hijo. O sea, el consumo en personas que no son adictas no tiene ninguna comparación con el consumo en las personas que son adictas. Y para nosotros ya hay que descartar para siempre esa cuestión, ¿no? Ahora no estamos perdiendo nada bueno, compañero. No estamos perdiendo nada bueno. Para nosotros, cualquier adicción empieza con dolor y termina con dolor. El dolor que nos hace querer escapar de ese dolor mediante el consumo, y el dolor que nos trae las consecuencias y el no poder controlar, el no poder hacernos responsables de nuestras distintas áreas de la vida, ¿no? El no poder lograr algo, el seguir un camino que nos lleva a la imposibilidad, a la incapacidad, ¿no? Entonces debe quedar bien claro, pues, que tenemos un problema de salud, no un problema de comportamiento. No es que nos equivoquemos, es que estamos enfermos, pues. Pero tenemos una enfermedad que es controlable, no es curable, pero sí controlable, mientras mantengamos nuestra condición espiritual. ¿Qué suena, hijo? ¿Quién sabe? El agua. El agua. Mientras mantengamos nuestra condición espiritual, mientras podamos decir, se hace tu voluntad y no la mía, y eso no me cause rebeldía, resistencia ni conflicto, y saber que no es nuestra voluntad la que determina lo que pasa, ¿no? Acá tenemos esta otra cosa. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida requiere una cierta confianza en aquel que realmente la controla. Cuanto más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar el poder de controlar tu vida, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte,
Y cuanto más te contactes con ese poder, más fácil será confesarte a ti y a los demás tu impotencia fundamental, ¿no? Hablábamos ahorita de la serenidad, tu cooperación absoluta con lo inevitable, y lo inevitable es el designio del que controla las cosas. Eso es inevitable. Por ahí dice, no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad, ¿no? ¿Alguien quiere compartir, compañero? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Gracias, Padre.